Bien, y con ese voto terminó convirtiéndose en ley en general, con muchísimos cambios en particular. Cambios que se fueron llevando a cabo hasta hoy, te diría 7:00 de la mañana o 7 de la mañana cuando terminaba la sesión. Vamos a hablar justamente por los cambios, por lo que tuvo que ceder el gobierno para terminar teniendo ley, cambios que ahora tendrán que ser confirmados o no en diputados. Lo que no puede pasar, de acuerdo al reglamento, es que se metan nuevas modificaciones a la ley. Recordemos que la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados, fue a Senado y ahora revisa la Cámara Baja. Vamos a hablar por este tema con Elizabeth Piacentini, es contadora, para ver qué pasa con aquel que tiene que tributar. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, como dijiste, hasta las 7:45 prácticamente siguiendo qué pasaba con esta reforma tributaria, ¿no es cierto? A ver, hay muchas cuestiones que ha cedido el gobierno en el marco de esta ley para poder obtener el apoyo de la mayoría. Contaron hasta con el voto peronista en algunas cuestiones que hasta ahora eran impensadas y terminaron teniendo un voto ahí, un gobierno en minoría en el Congreso, representado por una minoría, terminó teniendo su primera ley después de 6 meses. Ahora, al contribuyente le incide el tema de ganancias, el tema del monotributo, el tema del blanqueo posible, bienes personales. Parémonos, si querés hacemos 2 columnas, porque hay cosas que benefician a aquel que tiene que pagarlos, pero no al Estado nacional o al Estado Exacto, provincial en el sí. caso de ganancias. Claro, sí. Es una reforma tributaria que, bueno, ya venía muy manoseada, ¿no? Pero básicamente hay dos capítulos importantes que han sido rechazados de plano, que es Sí. bienes personales, que la verdad que tenía una reforma interesante porque llevaba a bienes personales a un mínimo mucho más alto, las familias no iban a tener que pagar este impuesto a los bienes personales. Hoy en día recordemos que tenemos un mínimo imponible de 26 millones de pesos, son 26.000 dólares. En cualquier país del mundo este impuesto se paga por arriba de 300.000 euros o en Uruguay arriba de 250.000 dólares. O sea que vamos a seguir pagando bienes personales sobre valores muy bajos. Esto es algo, ¿no es cierto?, que yo creo que perjudica al contribuyente, a la familia, a la clase media. Esto se rechazó totalmente. También había un proyecto de poder pagar 5 años juntos de bienes personales con algunos beneficios, que daba una buena recaudación también al Sí, Estado. O sea sí. que yo con esto creo que no se benefició ni el Estado, ni el gobierno nacional, ni el contribuyente, al sacar esto de bienes personales. Otro de los temas que no salió en absoluto, fue rechazado, es todo el impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Sí, esto significa que va a quedar el piso del mínimo no imponible de ganancias en los 2.200.000 pesos, tal como estaba hasta ahora. Un poquito más alto está ahora, está en Ah, 2.300.000, es un impuesto cedular y realmente esto no cambia por ahora. Empiezan a pagar a partir de esos sueldos con una alícuota alta, ¿no?, del 27%. Y la idea era bajar este mínimo para que cerca de 800.000 personas más pagaran impuesto a las ganancias. No tanto iban a pagar porque se bajaba la alícuota, pero sí era bueno para las provincias, porque esto ujú. era recaudatorio para las provincias. Así que ahí hay como un contrasentido, ¿no? Las provincias querían coparticipar este impuesto, pero no va a suceder. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, si lo vuelven a insistir o si esto ya queda así como está. Bueno, esta mañana el Así que jefe ahí de gabinete, tenemos. Guillermo Francos, dijo que iban a insistir tanto en bienes personales como en ganancias. En lo que hace la moratoria para los jubilados, se van a poder seguir jubilando aquellos que no tengan los 30 años de aporte hechos. Exacto, la moratoria queda, es una moratoria que había puesto el gobierno de Fernández. La moratoria queda, es una moratoria interesante, porque en este país que han habido tantos periodos de mucha crisis que no se ha aportado, la gente se puede jubilar cuando llega a su edad jubilatoria y pagar en cuotas lo que debe, ¿no es cierto?, descontando de la jubilación. Esto beneficia fundamentalmente a las mujeres que tienen muchos periodos en que por la maternidad han dejado de trabajar. Se considera que muchas mujeres van a poder seguir jubilándose y si no, no podían haberlo hecho, tenían que haber esperado 5 años más. Entonces, Ujú, bueno, esto es beneficioso. ujú. ¿Qué otro tema tenemos que interesa de la reforma fiscal al contribuyente, sobre todo, Elizabeth? Algo controvertido y que nos llamó la atención es que
en senadores se eliminó la ventaja del monotributo social, que realmente era un monotributo interesante para la población más vulnerable, para la gente que recién empieza, pagando una cuota baja, podía por Hacer aportar el sus monotributo y estar aportes. en la economía formal, exacto. Sí. Y esto se quitó. Primero no estaba en la reforma, en el proyecto original, se había puesto y ahora fue rechazado. Así que veremos qué pasa en diputados con el monotributo social, que tiene mucha incertidumbre, porque hay mucha gente que está aprovechando este monotributo. ¿Qué pasa con el tema del blanqueo? El blanqueo salió, se pusieron algunas modificaciones, por ejemplo, no pueden blanquear los parientes, los hermanos de los funcionarios, ¿no? Pusieron ahí más límites para que los funcionarios también no puedan estar blanqueando, los funcionarios de los últimos 10 años no pueden blanquear, ni ellos ni sus familias, se protegió eso. Pero sí, el blanqueo se aprobó, va a ser recaudatorio, interesante, es un blanqueo muy interesante, muy amplio, con una tasa del 5%, se puede blanquear hasta $100.000 pagando cero, así que creemos que eso es como lo más innovador, un blanqueo que se esperaba hace mucho tiempo. Bien, recordemos que el gobierno cedió respecto de del listado de empresas con sus capitales a ser privatizados, sacó de ahí aerolíneas, sacó el correo, sacó el sistema de medios públicos. Todo esto, digamos, pequeñas banderas que el gobierno tuvo que bajar para conseguir votos en este sentido. ¿Hubo algo que te haya sorprendido de lo que terminó cediendo el gobierno? Bueno, no, la reforma laboral salió tal cual, como había quedado tímidamente, no es una reforma Sí, laboral acotada, lavada. no es una gran, claro, no es nuestra gran innovación para No la es como ley. aquella que Claro. terminó, sobre la que terminó dirimiendo la justicia y suspendió de alguna manera después del pedido de la CGT. Exacto, muy poquito se agregó, pero sí recordemos que entonces ahora, cuanto más pequeña es tu empresa, más largo es el periodo de prueba. Si tenés una empresa con 5 empleados, podés tener 12 meses de periodo de prueba sin tener que pagar indemnizaciones. Se sacan las dobles, las multas en las indemnizaciones Las y multas se para las empresas puede, que no realizaron los aportes de sus trabajadores. claro, exacto. Y en las indemnizaciones, si tenés algún juicio, tenés que pagar la multa, o sea, la indemnización por antigüedad la vas a tener que pagar, pero no las multas que venían a como aumentar esa indemnización. Sí, Entonces, bueno, es como más claro, bueno, si tengo que rescindir empleados, tengo como más claro cuál es mi costo, ¿no es cierto? claro, Y claro. después se agrega algo también muy novedoso, que es el poder incorporar dentro de tu plantel y tu equipo a monotributistas. Esto quedó para pymes, para pequeños. Bueno, vamos a ver cómo después se instrumenta, cómo se reglamenta, porque es algo muy novedoso para el país, ¿no es cierto? Elizabeth Piacentini, contadora, gracias por este contacto. Gracias, Noria. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Seguimos en Canal E, no se vayan. Un día muy importante, el primer día con ley para el gobierno nacional, lo que tomó con un triunfo, más allá de tener que limpiar, que negociar, y el mercado reacciona bien frente a esto. A esta hora están cayendo 80 puntos el riesgo país y las acciones argentinas en Wall Street, por un lado, y los bonos están subiendo hasta un 13%. También hubo una fuerte baja del dólar paralelo. El mercado paralelo de cambios, el Blue, está cotizando 65 pesos menos de lo que fue el cierre en el día de ayer. 1.240, ¿sí? ¿O 20 hasta ahora? 40 me están diciendo en producción. 5,06% de lo que fue el cierre en el día de ayer, con lo cual el mercado ha reaccionado bien frente a esto, que por más que salió bastante diezmado de lo que era la idea original, le brinda herramientas al gobierno nacional para llevar adelante sus intenciones y después discutir de otra manera. Vamos a hacer una pausa, ya venimos, no se vayan, esta es la